Según Génesis 47 del 12 al 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, el pueblo tenía que venderlo todo y, por último, venderse incluso a sí mismos. Ese fue y ese es el precio por vencer. Dicho en palabras del profeta Amós en 8:11, He aquí vienen días, dice el Señor Yahvé, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Así también lo es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para poder conquistar nuestra tierra, que es Cristo formado en nosotros, y entrar al reino en esta edad de tabernáculos, nos costará renunciar a todo, incluso nuestra propia vida, pero a cambio de nuestro todo tendremos su todo y reinaremos con él. Sean todos muy bienvenidos. Con ustedes, José. Muy bienvenidos, queridos amigos. Hoy es el miércoles 22 de junio, son las 16:50 aquí en España, y como les decía ayer, vamos a ver un par de tratados más, de estos tratados básicos que tienen los principios básicos de tabernáculos y también especiales para nuevos creyentes, que gracias a Dios ahora en esta era los nuevos creyentes pues tienen la oportunidad de empezar a estudiar la Biblia bajo una luz mucho más nítida, que es la luz de la Shekinah, que es la luz de la revelación de esta era de tabernáculos que Dios está introduciendo ahora. Y bueno, ese primer tratado, el primero vimos el otro día, la promesa de Dios para ti, que hablaba del plan de salvación, y ahora vamos a ver que el Señor no solamente tiene un plan para salvarte, sino que también tiene un propósito para tu vida. Ese es el tratado 2, que lo pueden descargar en este blog Tabernáculos. Lo mismo que el siguiente, el tratado 3, ¿Quién es Dios?, también del doctor Stephen Jones. Y bueno, pues vamos a seguir más bien el archivo de ODT, porque así si aparece alguna cosita por aquí que necesita pues una corrección, pues aprovechamos ya el tiro y con su permiso pues lo corregimos. Bien, comencemos. El propósito de Dios en tu vida. ¿Sabías que Dios te creó con un propósito en mente? Dios tiene un plan para tu vida. Muchos se han preguntado por qué estoy aquí, de dónde vengo, a dónde voy. La respuesta no es difícil de encontrar, está en la Biblia. Génesis 1:27 dice que Dios hizo al hombre a su propia imagen y que los creó hombre y mujer. El propósito de Dios era crear personas que fueran como Él. Se suponía que tendrías la naturaleza divina. El amor es el ADN de Dios. Entonces tú también estabas destinado a ser amor. También vemos en Lucas 3:38 que el primer hombre, que se llamaba Adán, era hijo de Dios, así que cualquiera que tenga la naturaleza divina es un hijo de Dios. Cuando Dios les dijo a Adán y Eva, sed fructíferos y multiplicaos, es decir, que tuvieran hijos, tuvo la intención de que ellos dieran a luz más hijos de Dios. Pero luego vino un problema. Adán y Eva pecaron y perdieron la naturaleza divina. Desde entonces, la historia ha sido una larga historia, valga la redundancia, sobre cómo recuperar el ADN del amor y volver a ser hijos de Dios a su imagen. Con los años, los hombres comenzaron muchas religiones para tratar de decirle a la gente cómo ser perfecta, cómo volverse inmortal o cómo ir al cielo. Cada religión se basó en alguna forma de autodisciplina para forzar a la naturaleza humana a volverse buena, meterla en vereda, ¿no?, como se dice. Pero tarea harto imposible, ¿no?, porque tarde o temprano fracasamos y nos damos cuenta de que es imposible. Algunos confían en la ayuda de Dios, pero generalmente confían en el poder de la voluntad de
del hombre, y Dios para ellos es solo su asistente. Como muchos los llevan en el asiento de copiloto. Pero la Biblia muestra un camino diferente. El plan de la Biblia. La Biblia enseña que el pecado conlleva la pena de muerte, por lo que cuando Adán y Eva pecaron, se volvieron mortales. A partir de entonces fue seguro que no vivirían para siempre. Cuando tuvieron hijos, la muerte, es decir, la mortalidad, se les transmitió a ellos. Todos los hijos de Adán en adelante fueron engendrados por la semilla mortal de su padre. La única forma de evitar la mortalidad sería evitar al padre terrenal. Para ello, un hijo tendría que ser concebido sobrenaturalmente. Eso no era posible en condiciones normales, pero la sabiduría de Dios encontró una manera de hacerlo. El camino sería ser engendrado por Dios en lugar de por tu padre terrenal. Tienes que ser engendrado por la semilla inmortal del cielo. Pero, ¿cómo puede una persona hacer eso? Después de todo, ya hemos sido engendrados por un padre terrenal y nacidos de una madre terrenal. ¿Se puede cambiar eso? No, tu cuerpo terrenal nunca será inmortal, ni ahora ni nunca. No hay nada que puedas hacer al respecto, pero hay una manera de ser engendrado por segunda vez, y esta es la clave para lograr la inmortalidad. Ser engendrados por Dios. La Biblia dice que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, Mateo 1:18. Por esta razón fue llamado el Hijo de Dios. Su concepción fue un patrón que todos debemos seguir. Déjame explicarlo. Uno de los discípulos de Jesús se llamaba Juan. Juan escribió sobre Jesús diciendo: vino a su propia nación, vino a su propia, entre corchetes nación, porque parece ser que no viene en el texto original, y los que eran suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios, es decir, aquellos que creen en su nombre, que no fueron engendrados por el linaje ni por la voluntad de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino por la de Dios. Juan 1:11 al 13. En otras palabras, la mayoría de las personas en la nación de Jesús no tenían fe en él, ni creían que Jesús había sido engendrado por el Espíritu Santo. Esa historia parecía demasiado descabellada para que la creyeran. Al rechazarlo, también rechazaron el plan divino sobre cómo convertirse en hijos de Dios. De hecho, la mayoría de ellos pensaban que eran hijos de Dios en virtud de su descendencia genética de Abraham. Pero incluso Abraham, grandioso como fue, era mortal y todos sus hijos también murieron. Juan dice que al tener fe en Jesús recibimos la potestad, es decir, el derecho, a convertirnos en hijos de Dios. También dice que los hijos de Dios no son aquellos que pueden trazar su línea de sangre genealógica hasta Abraham o hasta cualquier otro hombre mortal. Cuando fuimos engendrados por nuestros padres terrenales, eso fue hecho por la voluntad de la carne y por la voluntad del hombre. En otras palabras, nuestros padres se unieron por su propia voluntad y así es como fuimos traídos a este mundo. Pero los hijos de Dios son concebidos por la voluntad de Dios. Él es el padre de sus hijos. Así fue como Jesús... Él es el padre de sus hijos. Así fue como Jesús mismo vino al mundo. Dios era su padre, porque el Espíritu Santo de Dios fecundó a la madre de Jesús, María. Si hubiera sido fecundada por José, su prometido, en aquel entonces Jesús habría sido como la mayoría de los otros hombres en la tierra. Podría haber sido un buen hombre y tal vez incluso un gran maestro, profeta, pero no habría sido el Hijo de Dios. El testimonio de Pedro. Pedro fue otro de los discípulos de Jesús. Él nos explicó cómo llegar a ser hijos de Dios. Dice así en Primera de Pedro 1:23. Habéis sido engendrados nuevamente, no por una semilla que es mortal,
sino inmortal, es decir, a través de la palabra viva y permanente de Dios. Ojo, porque en las Biblias Reina Valera se traduce nacidos, y no es la palabra nacidos, es engendrados, porque los hombres engendran y las mujeres dan a luz. La palabra es la misma, pero se traduce de forma diferente aplicado a la mujer y al hombre. Eso pasa lo mismo también en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, perdón, en la conversación entre Jesús y Nicodemo, cuando le dice que tienes que ser engendrado de lo alto, no nacido de lo alto, sino engendrado de lo alto, porque como saben, ya les hemos explicado, el nacimiento viene después. Primero es el engendramiento, simbolizado en la etapa de la Pascua, después viene la gestación, en la etapa o la era de Pentecostés, y después de Pentecostés pues nacemos entonces en la etapa de tabernáculos, cuando Cristo ya es formado en nosotros, damos, por decirlo así, a luz a Jesús en nosotros, algo así parecido como lo que ocurrió con María, que fue cubierta por el Espíritu Santo, quedó preñada de Dios y después nació Jesucristo. Así para nosotros lo mismo. Bien, nuestros cuerpos fueron concebidos por la semilla mortal de nuestros padres terrenales, pero Pedro estaba escribiendo a aquellos que habían sido engendrados por segunda vez por la semilla inmortal. Él dice que esta semilla es la palabra viva y permanente de Dios, pero ¿cómo engendra algo la palabra de Dios? La palabra de Dios es semilla espiritual, tiene el poder de engendrar hijos de Dios. Dios no engendra a través de actos sexuales, como se hace al engendrar hijos carnales. Dios engendra a través de nuestros oídos. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la recibimos, respondemos por fe, eso es recibirla, Dios engendra nueva vida en nuestros corazones y un nuevo ser vivo comienza a crecer dentro de nuestros corazones, de nuestros espíritus. Esta nueva vida es más que un simple sistema de creencias, una serie de normas, que eso es la religión. Es un niño, un hijo de Dios. Tiene una identidad diferente del niño que tus padres trajeron a este mundo. El apóstol Pablo lo llama un hombre nuevo o nuevo yo. ¿Cómo puede ser un hijo de Dios? Hace mucho tiempo Dios hizo una promesa de salvar a todas las personas de la tierra. Digo, todas las personas de la tierra, subrayémoslo. Dios era lo suficientemente poderoso como para vencer todo el mal en la tierra. Dios era lo suficientemente sabio como para idear un plan que funcionara para que su promesa no fallara. Todo lo que Dios requería era fe en él. Como ejemplo de fe, Dios habló a un hombre llamado Abraham, prometiéndoles a él y a su esposa un hijo. El problema era que su esposa no podía tener hijos, así que esperaron mucho tiempo, tanto que eventualmente ella se hizo demasiado vieja para tenerlos, y la promesa entonces parecía estar condenada al fracaso. Pero aún así creyeron que Dios podía cumplir su promesa que les había hecho, aun cuando habían perdido la esperanza en su propia capacidad de tener hijos. Su historia es nuestro ejemplo de lo que realmente es la fe. La fe no se trata de tu propia habilidad para ayudar a Dios a cumplir su promesa, se trata de tener confianza en su capacidad para cumplir su palabra o promesa. De hecho, cada vez que nosotros metemos nuestra mano para tratar de ayudarle a Dios a cumplir las promesas que nos ha hecho, lo que hacemos es abortar el milagro y vuelta a empezar. La Biblia llama a esta promesa el nuevo pacto o Nuevo Testamento. Es una promesa que Dios nos hizo a todos. Prometió hacer lo que fuera necesario para llevarnos de vuelta a sí mismo, cambiar nuestra naturaleza y escribir su ley en nuestros corazones. Prometió revertir los efectos del pecado de Adán y hacernos a todos inmortales para que podamos ser lo que Dios pretendía desde el principio que fuéramos. Para lograr esto, Jesús bajó del cielo y fue concebido en María para poder vivir en la tierra como un hombre.
Él vino a morir en la cruz para pagar la pena por cada pecado cometido, cada pecado, de toda la humanidad, de todos los hombres. Luego se levantó de entre los muertos para vencer la muerte. 40 días después ascendió al cielo a esperar el siguiente paso para cumplir la promesa de Dios. Mientras tanto, envió a su Espíritu Santo para continuar engendrando otros hijos de Dios. Puedes ser de esos hijos muy fácilmente, sin importar quién seas. Si tú crees que Jesús fue el Hijo de Dios que vino a la tierra para pagar la pena completa por tu pecado, entonces eso te califica como hijo de Dios. Cree que Dios quiso decir lo que dijo cuando prometió hacer lo que sea necesario para salvarte a ti y al resto del mundo. No tienes que esperar hasta que hayas realizado cambios en tu propia vida para luego entregarte a Dios. Al contrario, necesitas entregarte a Dios para que Él cambie tu vida. Dios cambiará tu corazón y tu vida a medida que pase el tiempo, gradualmente. Todo lo que te pide ahora es que creas que cumplirá su promesa. ¿Quién eres tú? Si crees en esta palabra es porque Dios ya te ha dado esa fe. Tú ves, la Biblia dice que la fe es un regalo o don de Dios. No es algo que tengas que generar por ti mismo mediante el pensamiento positivo. La verdadera fe es saber que lo que Dios ha prometido es verdad y que Jesucristo vino a la tierra para cumplir esa promesa. Si crees esto, entonces sé consciente de que el Espíritu de Dios ya ha engendrado una nueva persona en tu corazón. Naciste como una sola persona, pero cuando eres engendrado por segunda vez, de repente te conviertes en dos personas, teniendo dos identidades. De repente encuentras que tienes que elegir cuál de ellas quieres ser, con cuál de ellas te vas a identificar. Tu viejo yo, que nació de tus padres terrenales, es mortal, pero tu nuevo yo tiene un Padre celestial, por lo que es inmortal. Este es un asunto legal jurídico, así como alguien podría querer ir a la Corte de Justicia y cambiar su nombre para obtener una nueva identidad, también tú puedes ir a la Corte Divina y orar para cambiar tu identidad. No es difícil de hacer, la Corte Divina está donde sea que estés cuando tú oras. Aquí tienes una muestra de oración. Puede ser esta, repetida por ti mismo, o puede ser una que salga, que fluya de tu corazón. Padre Celestial, he venido ante ti para declarar que soy un hijo de Dios. Quiero cambiar mi identidad de ser un hijo de padres mortales a ser tu hijo. Dame una nueva identidad y ayúdame a vivir mi vida como esa nueva persona. Gracias por escuchar mi oración y por registrar mi nueva identidad celestial en el tribunal del cielo. Puede que tengas que recordarte a menudo quién eres como hijo de Dios. Muchas personas comienzan a tener dudas apenas vuelven a pecar, pero debes entender que el pecado es algo que hace el viejo yo, no el nuevo yo. El nuevo yo es perfecto y no puede pecar. Entonces, si pecas, debes saber que no es el verdadero yo el que está pecando. Así que recuerda, aquí podríamos recordar lo que decía Watchman Nee, que de la sangre de Cristo, que es como las ruedas del coche, que avanzamos, ¿no? Cuando pecamos, porque podemos volver a pecar, simplemente confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, volvemos a ponernos en pie y continuamos caminando en nuestra salvación gradual hasta que alcancemos la perfección, hasta que el Señor, mejor dicho, nos haga perfectos. Así que recuerda quién eres, estás registrado en la corte del cielo como un hijo de Dios. Aférrate a eso, pase lo que pase, y ora por la guía de Dios. El desafío es hacer lo que el nuevo yo te dice que hagas e ignorar lo que el viejo yo quiere hacer. Pero descubrirás que a medida que pasa el tiempo y estudies la palabra de Dios, tu vida cambiará constantemente y gradualmente. La clave es recordarte de en quién te has convertido y luego cambiar tu autoconciencia a esa nueva identidad.
Bienvenido pues a tu nueva vida como hijo de Dios. Muy bien, pues vamos a irnos con el segundo tratado. Tratado tercero, ¿quién es Dios? Doctor Stephen Jones. Arriba tienen la pequeña descripción de lo que trata el tratado, pero como se repite aquí, nos lo saltamos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo puedo conocerlo? La Biblia nos dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Todo lo que Dios hace se basa en su naturaleza, que es amor, porque Dios siempre será fiel a sí mismo. Todo lo que Dios hace se basa en el amor, y el amor es la fuerza más poderosa del universo. Amor, sabiduría y poder. El poder de Dios no se mide por su habilidad para crear y destruir, se mide por su capacidad de amar. Como Dios es amor, Él es todopoderoso, y el amor siempre ganará al final. Dios también es todo sabio, porque tiene una sabiduría infinita. Su plan para la creación y para ti fue elaborado por su sabiduría, fue un plan perfecto que no podía fallar. Dios no puede dejar de cumplir cualquier objetivo que se proponga, si no, no sería Dios, obviamente. Es por eso que su propósito para la creación se cumplirá cabalmente, y es por eso que Dios puede hacer promesas o votos con plena seguridad de que puede llevarlos a cabo. No es como nosotros que prometemos y no cumplimos. Dios, si promete, Él lo va a llevar a cabo sí o sí. Dios tiene poder infinito y sabiduría infinita, pero todas sus características eligió resumirlas afirmando ser amor. Hemos expuesto ser amor con mayúsculas. Por su poder y sabiduría hace cosas. Hace con mayúsculas, estamos resestando el hacer. Pero Dios es amor, eso es su naturaleza, eso es lo que es. Así que distinguimos lo que Dios es de lo que Dios hace. Por esta razón, cuando creó todas las cosas por su poder infinito, también elaboró un plan para la creación por su sabiduría infinita. Su motivo principal era el amor. Su sabiduría estableció un plan que tendría éxito. Su poder aseguraba que su amor pudiera satisfacerse. Dios viene a la tierra. Muchos nos empeñan en ir al cielo, pero el asunto es que el cielo lo que quiere es venir a la tierra y vivir aquí con nosotros en la tierra. Muchas religiones enseñan que nuestro objetivo es ir al cielo algún día y vivir en un estado de existencia espiritual, pero la Biblia muestra que el plan de Dios es venir Él a la tierra para poder vivir en el ámbito físico. Su plan es vivir en nosotros, y el apóstol Pablo pregunta en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El objetivo de la historia se representa en Apocalipsis 21:3, donde una voz fuerte proclama: «He aquí, el tabernáculo, es decir, la habitación, de Dios está entre los hombres, y Él morará entre ellos, y ellos serán su pueblo». Este fue el propósito original de la creación. Dios es el creador de todas las cosas, Génesis 1:1, y está construyendo una casa para sí mismo. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 11:36 que creó todas las cosas de sí mismo, es decir, las cosas creadas salieron de Él. Dice así, porque a partir de Él y a través de Él y para Él son todas las cosas. Creo que el texto de la Valera dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esta es una traducción quizás más correcta. En otras palabras, todas las cosas salieron de Él, o desde Él, o de dentro de Él. Todas las cosas están hechas de partículas de Dios. ¿Se acuerdan ahora de los científicos que al final han llegado ya después de mucho tiempo a descubrir la partícula de Dios, eso que mantiene todas las cosas unidas por la palabra de su poder? Es decir, que hay algo, ¿no? Eso es la partícula de Dios, ¿no? Entonces también leemos que Dios todo lo llena en todo. Efesios 1:23. Él está íntimamente conectado con su creación. Dios siente todo lo que se hace en la tierra
porque es parte de sí mismo. Sí, Dios tiene sentimientos. Antes de la creación, Dios existía en una dimensión espiritual llamada cielo o reino celestial. El propósito de la creación era expandir su reino de una nueva manera, para que pudiera imprimir su naturaleza en la materia física. Así que las dimensiones de su reino se definen en Génesis 1:1, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra significa, o quiere decir, el universo. Dios posee, es dueño de todo lo que ha creado, así que ese es su dominio. Cuando creó el universo de sí mismo, su plan era expresar su naturaleza, su amor y su voluntad a través de la creación. La tierra fue diseñada para ser una extensión del cielo. Por eso Jesús nos enseñó a orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron, sus acciones trajeron discordia, un problema que tuvo que resolverse. Pero el pecado solo retrasó la implementación del plan de Dios por una temporada. Llamamos esa temporada la historia. La historia no se sale de control ni terminará en desastre. Terminará con el completo éxito de Dios. Todo el mal será erradicado, toda injusticia será reconciliada y toda la humanidad será salvada y llevada a la inmortalidad. Les repito, todo, toda y toda. Es decir, todo el mal, toda injusticia, toda la humanidad será salvada y llevada a la inmortalidad. Los que ya murieron serán resucitados de entre los muertos, juzgados como sea necesario y finalmente transformados y reconciliados con Dios en el gran jubileo al final de los tiempos, el gran jubileo de la creación. ¿Quién es Jesús? Al principio, tras la caída, Dios prometió salvar a la humanidad. Con el paso del tiempo reveló cómo lograría esto y cumpliría su promesa. La revelación más importante fue que Él enviaría a un Salvador, alguien con el llamado y la unción, es decir, el poder, para que fuera posible salvar su creación. Jesús fue el ungido, el llamado. Un ungido es alguien que ha sido consagrado, designado, nombrado. Es por eso que Jesús se llama el Cristo. Cristo o el ungido es lo mismo. Los judíos lo llamaron Mesías, que es su término hebreo para ungido. En griego, Christos. La pena por el pecado fue pagada en su totalidad. Debido a que el pecado es algo contrario a la naturaleza de Dios, la presencia del pecado en el mundo era lo que tenía que ser tratado de manera legal, antes de que la creación pudiera convertirse en la expresión de la naturaleza del Creador, que es amor. Pero el pecado no puede ser simplemente erradicado como si nunca hubiera existido. El pecado trajo la muerte a todos, porque la muerte es la consecuencia natural de cualquier cosa que esté fuera de la naturaleza de Dios. Fue una ofensa a la naturaleza amorosa de Dios. La pena por el pecado es la muerte, y la ley no puede dejarse de lado o ignorarse sin ir en contra de la naturaleza de Dios. Pero había una forma de evitar la pena de muerte, una forma que no contradijera la ley de Dios. Según la ley de Dios se podía hacer una sustitución, alguien más podía pagar la pena por el pecado. Si un ladrón robaba dinero, la ley exigía que se pagara la restitución a la víctima, pero si alguien amaba al ladrón, se le permitía pagar esa restitución en su lugar. De la misma manera, si alguien fuera culpable de muerte, alguien más podría ofrecerse voluntariamente para dar su vida en nombre del culpable. Pocos harían esto, por supuesto, a menos que realmente amaran al hombre que era digno de muerte. El maravilloso amor de Dios. El amor de Dios se demuestra por el hecho de que Jesús vino a morir para pagar por todos los pecados cometidos. Fue la mayor demostración de amor en la historia. El apóstol Pablo describe este amor en Romanos 5, del 7 al 8. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un hombre justo.
Repito, porque a duras penas habrá alguien que muera por un hombre justo, aunque quizás por un buen hombre alguien se atrevería incluso a morir. Pero Dios demuestra su propio amor hacia nosotros en que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó a que fuéramos buenos y luego morir, sino siendo malos, murió por nosotros. Algunas personas pueden tener el coraje de morir por sus amigos. Admiramos a esas personas por su amor y los llamamos héroes. Algunos morirían por su familia. Algunos cristianos morirían por Jesús. Algunos musulmanes morirían por Mahoma. Algunos judíos morirían por Moisés. ¿Pero cuántos morirían por sus enemigos? Juan 3, 16 al 17 dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo, Jesús, al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. No solo murió para salvar a sus amigos, los creyentes, murió para salvar al mundo entero. Primera de Juan 2.2 dice: y él mismo, Jesús, es el pago por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, es decir, no solo por lo de los creyentes, sino también por los del mundo entero. Muchos todavía luchan contra Dios, muchos consideran que Dios es su enemigo, pero Jesús murió también para pagar la pena por sus pecados. Debido a que los amaba, pagó la pena por sus pecados, aunque todavía se resistan a él y a su amor. Él ya los ha salvado. Así es como se demuestra el amor de Dios por la vida y la muerte de Jesucristo. Y eso nos da una idea de cómo definir ese tipo de amor que es la naturaleza de Dios. El propósito de la resurrección. Pero la muerte de Jesús fue solo la primera mitad de la historia. Él resucitó de la muerte para asegurar que todos recibamos la vida, es decir, la inmortalidad. Cuando venció la muerte en sí mismo, estableció el camino por el cual todos los muertos serán resucitados también. Primera de Corintios 15, 22 y 23 dice: así como en Adán todos, subrayamos todos, mueren, también en Cristo todos, subrayamos todos, serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. Sin embargo, no todos se salvarán al mismo tiempo. De hecho, nadie será salvo hasta que tenga fe en Jesucristo. Eso significa que deben reconocer que Él vino a pagar la pena por sus propios pecados. Perdón. Algunos hacen esto en algún momento de su vida en la tierra, pero la mayoría no lo ha hecho ni lo hace. De hecho, la mayoría de las personas a lo largo de la historia nunca oyeron hablar de Jesús y no supieron lo que hizo por ellos. No obstante, la Biblia dice que habrá un día en el futuro cuando todos los muertos resuciten y sean convocados ante el gran trono blanco. En ese momento, Dios se revelará a sí mismo y su plan ante todos los que hayan vivido en todos los tiempos. Uno de los profetas bíblicos escribió en Isaías 45, 22-23: «Volveos a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo, la palabra ha salido de mi boca en justicia, que no será revocada, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua jurará lealtad». En otras palabras, Dios dice que hizo un juramento de que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua jurará lealtad. Esto se cumplirá cuando los muertos resuciten y se presenten ante su presencia. Entonces la verdad será completamente conocida y todos estarán encantados de jurar lealtad al Dios verdadero. ¿Quién se podrá resistir contemplando la gloria de Dios, verdad? A decirle: Señor, es verdad, tenías razón, perdóname. Cuando Jesús pagó la pena de todos los pecados, se aseguró de que al final todos los que hayan vivido en la tierra cumplan con su propósito original en la casa de Dios.
Eres parte de este mundo, por lo que también cumplirás tus destinos antes del final de los tiempos. Jesús no solo estableció la posibilidad de que te conviertas en uno con Dios, Él se aseguró de que todas las personas, incluido tú, sean su pueblo y que Él sea su Dios. Apocalipsis 21:3. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable para Dios, porque si alguna de sus partículas de amor se le escapara o perdiese, Dios siempre permanecería incompleto. Todas las cosas salieron de Él y todas deben volver a Él, como dijo el apóstol. Si crees en este simple mensaje, entonces eso muestra que Dios ya está trabajando en tu corazón para cumplir su promesa. La fe en su promesa es el punto de partida. Entonces Él obrará en tu vida para que puedas llegar a conocerlo. Bueno, pues hasta aquí el folleto número 3 y para el próximo día, pues Dios mediante, pues veremos pues el siguiente vídeo del libro de los dos pactos que comenzamos a estudiar el jueves pasado. El viernes continuaremos con el libro del tiempo y el espacio, mi librito del tiempo y el espacio, y así pues sucesivamente. Espero que lo hayan disfrutado. Le pido al Padre que haga carne esta palabra en sus corazones, que la reciban con gozo y alegría, sabiendo que toda la humanidad va a ser recuperada, que el diablo no va a ser el creador llevándose a la gran mayoría con él al infierno, sino que el lago de fuego va a ser un lago de fuego transformador por el amor de Dios para disciplinar y transformar a esas personas a la plena imagen de Dios, como nosotros, los que lo hayamos conseguido, o que el Señor lo haya hecho con alguno de nosotros en la tierra, con otros en la etapa del reino y otros pues en la época del lago de fuego, en la era del lago de fuego. Así que Dios bendito, le damos las gracias y le alabamos por su amor para toda la creación, porque Él no va a perder a ni uno. Un abrazo, que Dios les bendiga a todos y nos vemos entonces Dios mediante mañana.